Anímate a cambiar tu vida con un solo libro. Miles de personas ya lo hicieron. Ahora te toca a vos. Hola, queremos terminar con este ciclo bíblico y te agradecemos por haber participado de estos videos. Hoy queremos dejarte una serie de testimonios de personas que han vivido cerca de la Biblia. La palabra de Dios va calando hondo en la vida de cada uno y sobre todo en nuestro corazón. Por eso te invitamos a que veas cómo la palabra de Dios puede cambiar también tu vida a través de los otros. Te dejamos esta serie de testimonios que espero te sirvan. Son personas que quieren dejarte tips para que vos empeces tu camino junto a la palabra de Dios. Hola, quería también comentarles mi testimonio con la palabra de Dios. Desde el primer momento que he podido tener contacto así más directo con la Biblia ha sido desde el momento de la catequesis, de comunión, de primera comunión, que es cuando por primera vez me he podido acercar a los textos bíblicos desde la practicidad primero, porque teníamos que aprender a buscar capítulos, versículos, por ahí aprendernos un poquito de memoria los nombres de los libros, y sin embargo ese pequeño ejercicio es el que ha ido sembrando un poquito la semilla de la palabra, ¿no?, en mi corazón. Creo que una de las cosas más significativas que tengo en mi historia de la relación con la Biblia ha sido ese Nuevo Testamento que nos han regalado nuestros catequistas cuando hemos hecho la primera comunión. Todavía lo tengo, ese Nuevo Testamento guardadito como una reliquia, y ahora ocupo otras Biblias para rezar, pero cuando estoy en mi casa ocupo ese Nuevo Testamento para escuchar al Señor, ¿no? Es una de las primeras grandes manifestaciones de amor de la palabra hacia mi persona, hacia mi corazón, entonces lo atesoro mucho. Y luego en el seminario he ido aprendiendo a familiarizarme más con la palabra, pero no solamente como algo que tengo que estudiar, como creen que hay que estudiar ciencias bíblicas, que es necesario para ser sacerdote, pero creo que una de las mejores cosas que me ha brindado el seminario ha sido poder crecer en esa relación personal con la palabra de Dios, de poder hacerla mi lámpara constante para poder caminar en mi vida cristiana y en mi vida vocacional. Mi primer contacto con la palabra de Dios fue en la catequesis. Después, cuando tenía 14 años, empecé a formar parte de la Escuela de la Palabra, que era un espacio de encuentro con la Biblia una vez a la semana, 1 hora y media, que se daba este espacio en mi parroquia. Yo soy de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Yerbabuena. Allí nos encontrábamos y rezábamos y estudiábamos algún texto bíblico en particular. Esto fue muy interesante, ir conociendo la palabra desde el estudio y la oración, y eso cómo iba resonando en mi vida. Quizás hoy no sepa decir exactamente a qué edad empecé a leer la Biblia, porque ya desde muy chiquita mi mamá nos contaba historias sobre Jesús y lo iba metiendo en los distintos momentos de la vida. Me acuerdo que en un momento fuimos a un campo y había un montón de ovejas y mi mamá nos decía: ¿quién quiere cargar las ovejitas como Jesús? Por supuesto, todos decíamos yo, y realmente fue increíble porque nos ponía las ovejitas arriba de los hombros y era genial. Entonces quizás no terminaba de conocer o de comprender quién era Jesús, pero lo que sí sabía con 4 años, que este Jesús era increíble y que lo tenía que conocer e imitar. Y después, por supuesto, hice los distintos sacramentos y a los 12 años me sumé a mi movimiento Apóstoles de Lourdes, donde me transmitieron, que tiene como centro a Jesús, palabra y Eucaristía, y me transmitieron a este Jesús de una manera divertida, porque se aprende también jugando. Entonces había juegos, dinámicas, videos, distintas metodologías, dibujos, canciones, bailes, pero así podíamos comprender a los 12 años un poquitito más de Él, llevando siempre a las situaciones de la vida a la Biblia. Y a medida que fui creciendo, se sumaron otras metodologías, ya se sumaron quizás reflexiones, oraciones, momentos de adoración, lectio divina, debates, ¿por qué no? Y se fueron sumando y creciendo para poder crecer en formación y en espiritualidad.
Y así, la verdad que me he dado cuenta que todos estos años, quizás cada reunión era diferente, pero siempre llevábamos alguna situación de la vida a la Biblia para que hoy pueda estar la Biblia en mi vida. En mi vida la Biblia tiene un lugar central. Por ahí puede parecer como muy trillado que un seminarista diga esto, pero creo que tiene que ser lo común para todos los cristianos, no solamente para los que están formándose para ser sacerdotes, sino para los que ya lo son, o para los que son consagrados. Todo cristiano bautizado debería también poder decir, junto con todo lo que lo decimos, la Biblia es el centro de mi vida, ¿no? Creo que lo que más me ilumina a mí para poder decir esto es un fragmento de la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, como el gran lema de aquel que se quiere acercar a la Biblia. Escuchar la palabra de Cristo que está contenida aquí en los textos sagrados para poder dejarse iluminar, para poder dejarse guiar cotidianamente, para poder dejarse conducir y transformar por Cristo completamente, ¿no? Para que podamos tener una vida llena de alegría, de esperanza, de mucha paz con los hermanos, de una relación cercana con Dios Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Creo que esa es la clave de toda la vida cristiana también, ¿no? Parte de los sacramentos, pero tener siempre presente la palabra de Dios. Particularmente yo todas las mañanas medito el Evangelio cotidiano, trato de dejar que ese Evangelio me cuestione, me lastime, me impulse a transformarme, me revele lo que Cristo tiene para decirme a mí en ese momento, para que pueda conformarme con la voluntad del Padre. Por eso digo que la palabra tiene como un lugar central en mi vida, no le concibo otra manera, incluso para estudiarla, porque tenemos que estudiar la Biblia, se me hace que la actitud correcta es saber de que no vamos a estudiar un apunte, no estamos por estudiar un libro más, estamos por estudiar la misma palabra de Dios, ¿no? Con todas las dimensiones espirituales, históricas, literarias, con toda la riqueza que puede brindarnos un texto bíblico. A partir de esta experiencia, yo puedo decir que la Biblia significa para mí un gran espacio de encuentro con la persona de Jesús. Cuando leía la Biblia y cuando iba aprendiendo qué significaba cada cosa o a qué podía simbolizar, me iba admirando mucho de lo que Dios iba haciendo en eso. Eso me llevó a admirar lo que Jesús hacía y cómo Jesús se me presentaba en la palabra, al punto que me asombraba y quedaba muy contento después de leer los pasajes bíblicos. Es difícil poner en palabras lo que uno siente y vive, pero para mí la Biblia es mucho más que un libro. Es el encuentro con una persona que está vivo, que es Cristo, porque el Antiguo Testamento anuncia al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se cumple y se perfecciona el Antiguo, pero centrado en Cristo. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios en palabras de hombres, pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en la fuerza de estas palabras? Para mí, la Biblia es la guía y la luz en el camino. Es la fuerza para el que está cansado, es el alivio al desesperado, es el valor para el que tiene miedo, es la misericordia pura, es el pan para el hambriento, la sed para el sediento. La Biblia realmente es un mensaje de amor expresado en letras, para cada uno de nosotros. En el día a día la palabra de Dios está muy presente en mi vida, principalmente a la mañana. Rezo con el Evangelio del día, haciendo la lección divina, haciendo la invocación al Espíritu Santo, leyendo el texto con detenimiento y viendo qué resonancia va teniendo eso en mi vida y principalmente con qué versículo o qué palabra me invita a vivir durante ese día. También para mí es muy significativa la palabra de Dios en la misa. Me gusta preparar y leer las lecturas antes de la misa
para estar aún más concentrado en el momento de la liturgia de la palabra, para poder entenderlas mejor y poder disfrutarlas más como palabra de Dios. A la noche me gusta también leer el texto bíblico que tocará al día siguiente, ¿no? Para que ya esa palabra vaya resonando en mi vida y me vaya preparando el corazón para el día siguiente. También para mí es muy importante en mi trabajo pastoral, cuando me toca preparar alguna charla o algún encuentro o algo para los demás, me gusta que siempre sea a partir de la palabra de Dios, a partir de un texto bíblico, de manera que podamos reconocer lo que el Señor quiere revelarnos a cada uno. Creo que la manera más sencilla de acercarnos al texto bíblico es empezar por los evangelios. Es la vida de Cristo que se nos cuenta, se nos narra para que nosotros podamos alimentar nuestra fe y encontrar la salvación. En primer lugar, para acercarnos a los evangelios hay que tener un corazón muy atento y una cabeza muy preparada también, pero no tanto por haber estudiado, sino atenta en el sentido de que tenemos que escuchar lo que Dios quiere decirnos objetivamente. Entonces preguntarnos, ¿qué dice concretamente el texto? Para eso nos podemos ayudar de muchas cosas, de comentarios bíblicos, de un texto que se llama La Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, que la pueden buscar por internet, que está muy completa, está muy linda. Y podemos usar los comentarios de las liturgias cotidianas, los comentarios al pie de las Biblias. Siempre podemos utilizar eso para comprender concretamente qué dice el texto. En segundo lugar, vamos a tener la posibilidad de preguntarnos qué me dice a mí el texto, concretamente a mí. ¿Qué me dice? ¿Qué me molesta del texto? ¿Qué me invita? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me cierra? Todo lo que el texto me esté imprimiendo en el alma en ese momento es motivo de oración. Es lo que Dios me está diciendo a mí concretamente. Y en tercer lugar, vamos a tener la oportunidad de responderle a Dios en este diálogo hermoso que se llama Lectio Divina. En ese momento nosotros podemos decirle al Señor todo lo que su palabra nos invita a la reflexión. Creo que ese es uno de los métodos más sencillos, más eficaces, más lindos para poder acercarnos a la palabra que el Señor quiere regalarnos todos los días. Te comparto que esta es la Biblia que utilizo yo, la Biblia, el libro del pueblo de Dios en su última edición. Me gusta mucho esta edición de la Biblia porque tiene notas que son extensas, ¿no? Y entonces eso nos permite ir descubriendo mejor cuál ha sido el sentido que probablemente haya tenido el texto. A mí me ayuda mucho leerlos y me ayuda sobre todo a ese encuentro con Jesús, a ese diálogo con Él para poder seguirlo mejor. Hay una metodología que para mí es muy significativa y que me parece que me ayuda mucho a mí y creo que puede ayudar mucho a otros, que es la Lectio Divina. Y hay dos páginas web que me gustaría recomendarte, ¿no? Una es la de los leccionautas, ¿no? Los leccionautas aportan cada semana una lección que es especialmente para los jóvenes, ¿no? Pero que lo puede usar cualquiera porque está pensada de manera muy pedagógica, para ir entrando de a poco en la oración, en la Lectio Divina. También hay otra página que es la de los carmelitas, ¿no? En la de los carmelitas podés encontrar la lección para todos los días, ¿no? Con una estructura más simple, pero también que hay un aporte serio sobre cada texto bíblico y que te ayudan a poder ir encontrándole su significado y sobre todo preguntas que te van ayudando a cómo hacer realidad esa palabra de Dios hoy en tu vida. Como primera recomendación te diría que disfrutes la palabra de Dios, que disfrutes leerla y vivirla, hacer la vida en tu vida. En segundo lugar, te recomiendo que la leas. Parece algo obvio, pero muchas veces queremos conocer la Biblia leyendo libros sobre la Biblia, que está buenísimo, pero nos olvidamos de lo más importante, que es leerla. En tercer lugar, necesitamos comprenderla. ¿Y esto por qué?
Porque es palabra de Dios en palabra de hombres de otro contexto, que han escrito en otros tiempos y en otros idiomas. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a comprender el verdadero mensaje que está en el trasfondo de la palabra. Para comprenderla, de ahí es importante entender el qué dice el texto, entender su contexto, que eso lo podés conocer en la carátula de cada libro. ¿Qué quería transmitir ese autor? ¿Qué quería contarnos? ¿Cuál es el centro de su mensaje? Una vez que leas eso, poder entender el contexto de tu propio relato. ¿Qué pasó antes y qué pasó después de ese relato que has leído? Una vez que hagas eso, poder también hacer un análisis de los personajes, de las acciones, de lo que les pasó, cómo llegaron y cómo se fueron, cuál fue su reacción, cuál fue su vivencia. Y por supuesto también, algo que es buenísimo, es leer los comentarios de abajo. Que grandes teólogos se han tomado el tiempo de explicarnos la palabra con letra chiquitita, y eso nos ayuda a nosotros a centrarnos en el mensaje, a saber la profundidad del texto. Y una vez que hayas entendido qué dice el texto, qué nos quiere transmitir, es importante también, como cuarta recomendación, que la lleves a tu vida, que la medites, que veas qué dice el texto. ¿Cómo puedes hacer eso? Poniéndote en la piel de los personajes, o quizás volviendo a leer el texto y haciendo eco de las palabras o las frases que te llamen la atención. Una vez que hagas esta meditación, es importante, si Dios nos habla, que nosotros le podamos contestar. ¿Cómo? Por medio de la oración. Tómate unos minutos, tómate un tiempo para rezar, para contemplar, poner una canción. Y una vez que hayas terminado ese momento de oración, de contemplación, es importante ponerse a la acción. Ponerse a la acción, que esta palabra se haga viva, ponete un propósito. Y uno dirá, bueno, pero si recién empiezo, ¿qué leo primero? Este no es un libro para leer en orden. Quizás podría recomendarte que empieces por Lucas, porque el propósito que él se puso al escribir su evangelio es justamente lo que estás buscando, que alguien te cuente todo lo que sucedió, tomando a los primeros testigos y contando en orden, para que podamos comprender las enseñanzas que ya hemos recibido. Eso díjese en su mismo prólogo. Y así continúa toda su historia. Y si quieres saber un poco más, cuando hayas terminado el Evangelio de Lucas, seguí por los Hechos de los Apóstoles, que es del mismo autor, y te ayuda a completar esa historia, centrado en el Espíritu Santo y lo que pasó después de la venida de Cristo. Pero no le da cierre a esta historia, sino que le da una apertura, porque esa palabra se ha transmitido hasta los confines de la tierra. Anímate, léela, disfrutala, meditala, comprendela y vivila. Te animo a que le perdamos cierto miedo a la Biblia, ¿no? Gracias a Dios tenemos muchas herramientas para poder acercarnos a ella, para descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir hoy en nuestra realidad, sin olvidar que su palabra siempre es nueva, su palabra es viva, su palabra es eficaz y tiene algo para decirte en cada día, en cada hora de tu vida, ¿no? Y sin olvidar nunca que la mejor interpretación que estamos llamados a hacer de la Biblia es nuestra propia vida. ¿Te gustó nuestro video? Podés guardarlo, verlo nuevamente, podés también compartirlo con tus amigos y aprender más sobre la Biblia. Cualquier duda que tengas, podés dejar las preguntas en los comentarios o acceder a nuestra web.